Hola, este es nuestro foro número 12. Hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021. A nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende, les doy la bienvenida. Mi nombre es Nuria Lara y hoy vamos a hablar del reconocimiento a la libertad de opinión y expresión como un derecho humano universal. Este es uno de los pilares de la democracia, puesto que para la formación de una opinión pública dinámica y plural es indispensable contar con una sociedad informada. La libertad de investigar y recibir información y opiniones por cualquier medio de expresión exige la existencia de medios de comunicación libres e independientes. El pasado 20 de septiembre se realizó un evento para dar a conocer una disculpa pública y ofrecida por el alcalde interino Gonzalo González a las periodistas Antonieta Herrera y Ana Luz Solís. Disculpa pública derivada de una recomendación que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió. La Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende, dentro de su objeto social está el de fomentar la participación ciudadana, y es fundamental y primordial conocer el tema de los derechos humanos. Es por eso que directamente nos pusimos en contacto con la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para invitarlos a este foro. Y ella tuvo a bien designarnos a el doctor Armando Hernández Cruz. El doctor Armando Hernández es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, es nuestro primer invitado, con las licenciaturas en Economía, Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Tiene especialidad en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Administrativo, y actualmente es director general de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradezco que nos acompañe para entender qué es una disculpa pública y es válida cuando la ofrece una persona que no es el agresor, y que procede si esa disculpa pública no es aceptada. Bienvenido, doctor Armando, adelante. Muy buenas tardes, me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Envío un cordial saludo de nuestras autoridades aquí de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, con la intención de poder aportar algunos elementos, esperamos que puedan ser de utilidad en el tema que es de interés en este momento, en este contexto que ya se dijo de la libertad de expresión y los derechos humanos involucrados y relacionados con esta, y la figura, la categoría de disculpa pública, ¿no? Una figura que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo, y que ahora se utiliza como un mecanismo vinculado con diversos temas relacionados con los derechos humanos, por ejemplo, los temas que tienen que ver con violencia de género, o en los temas que tienen que ver con reparación de daño en materia de posibles violaciones a derechos humanos. Decía yo, bueno, primero que nada agradezco a la organización Yo Soy San Miguel de Allende y a Nuria Lara Licea por la invitación para poder participar en este foro ciudadano, que para nosotros es muy importante el contacto con la ciudadanía para poder ayudar y ser útiles en no solo la defensa de los derechos humanos, sino también la promoción y las tareas preventivas para evitar que haya violaciones a derechos humanos y que se conozcan precisamente este tipo de acciones. La parte de trabajo que hace la CNDH en nuestro país tiene que ver con la protección, tutela, promoción, garantía de los derechos humanos cuando se involucran autoridades federales, particularmente. En el trabajo de la Comisión Nacional está primeramente involucrado frente a los actos de autoridad que son llevados a cabo por servidores públicos o autoridades de carácter federal. Cada entidad federativa tiene a su vez, de acuerdo con el artículo 102, apartado B de la Constitución, sus propios organismos públicos protectores de derechos humanos, que en el estado de Guanajuato se llama Procuraduría de Derechos Humanos, no comisión como en algunas otras entidades, pero cada uno de estos tiene su ámbito de actuación y tutela respecto al tipo de autoridades de que se trata. Y en este caso, la cuestión de las figuras de protección de derechos humanos pues se aplican tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, en esta cosa que se conoce como sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Porque también existe
la posibilidad de proteger nuestros derechos humanos ante órganos o instancias jurisdiccionales, por ejemplo, el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo sería claramente una forma de protección jurisdiccional de los derechos humanos, y el trabajo de la Comisión Nacional y las comisiones u órganos protectores de derechos humanos de las entidades federativas es lo que constituye el llamado sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Cuando una autoridad transgrede los derechos humanos de una persona, la respuesta que dan las autoridades, los organismos públicos de protección de derechos humanos, es investigar los hechos, emitir posibles recomendaciones, llegar a conciliaciones, tratar de armonizar esta situación para restituir en la medida de lo posible a la persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados. Eso me parece a mí que es muy importante. Y en muchas ocasiones estas recomendaciones pues hacen también énfasis en la reparación del daño, cuando la violación a un derecho humano puede producir un daño a las personas, cuando ya el daño, cuando la violación ya no es reparable o genera algunas condiciones o características que pueden afectar sobre todo la dignidad del ser humano, porque los derechos humanos están muy vinculados con el concepto de dignidad humana. Resarcir no solo el ejercicio operativo de un derecho o aquella cuestión material que pudo haber sido transgredida, sino particularmente el tema de la dignidad del ser humano. Entonces, muy vinculado al concepto de dignidad está la figura de la disculpa pública. Cuando la violación de un derecho humano transgrede además en una manera sensible, en una manera directa, la dignidad del ser humano, la autoridad que cometió el acto que ha sido reclamado tiene el deber, la obligación, a veces moral y a veces jurídica. A veces hay jueces que ponen como sanción una disculpa pública por la infracción de una norma o por una violación de una ley, pero en el materia de derechos humanos también se puede, en una recomendación, utilizar la figura de la disculpa pública cuando los hechos violatorios de algún derecho afectaron la dignidad de una persona sensiblemente, y entonces esa disculpa es un mecanismo resarcitorio, o sea, trata de devolver esa afectación que sufrió a la dignidad de la persona cuyos derechos han sido violentados. Cuando se da esta situación, la cuestión relacionada con la disculpa pública debe hacerse con algunos elementos, deben destacar los siguientes elementos. Primero, al hacer una disculpa, la autoridad está aceptando la responsabilidad por los hechos que cometió. Es muy importante porque más allá de la responsabilidad jurídica, más allá de las sanciones que puedan existir, que en muchos casos existen, más allá de las consecuencias legales que haya por algún acto violatorio de un derecho humano, la disculpa pública acepta o hace que la autoridad acepte la responsabilidad de los hechos. Cuando hablamos de la autoridad nos referimos a una función del Estado. El Estado tiene sus distintos ámbitos de competencias, funciones: federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo, judicial. Son las funciones, y en realidad es el Estado. Al final de cuentas estamos hablando del Estado. Es el Estado el que habla a través de sus autoridades, a través de sus servidores públicos. Y entonces el que viola los derechos humanos no es en lo personal el individuo, el sujeto, la persona con nombre y apellido, sino es el Estado a través de sus servidores públicos, a través de sus autoridades. Y la disculpa hace que la autoridad reconoce la responsabilidad, pero lo hace a nombre del Estado. Porque solo el Estado viola derechos humanos. Los particulares entre sí no se violan sus derechos humanos, sino es el Estado el ente, digamos, que tiene el poder, la fuerza, la capacidad y por lo tanto la posibilidad de violar los derechos humanos. Entonces, uno de los temas a dilucidar es si la persona que comete la violación a derechos humanos es como individuo, como sujeto, quien debe ofrecer la disculpa. No necesariamente, esto lo digo de manera franca y respetuosa, en realidad la disculpa se ofrece a nombre de la autoridad, independientemente del individuo o persona o sujeto que ostente el cargo público de que se trata. Es igual que en cualquier procedimiento, cualquier juicio de amparo, por ejemplo, si, o sea, se atribuyen actos a una autoridad
independientemente de la persona, individuo o sujeto que detente el cargo. Entonces, porque la disculpa es una disculpa pública a nombre del Estado, esta disculpa, cuando se emite, se da a nombre de la autoridad, a nombre del Estado, pero no en lo personal, no en lo individual. Por lo tanto, aunque yo entiendo que muchas veces se vincula, es decir, el sujeto que estaba en el cargo en ese momento y que tuvo la voluntad de utilizar su cargo público para cometer un acto que es violatorio de derechos humanos, ese sujeto es identificable como persona y ese sujeto además puede tener en el futuro una carrera política o un desempeño que lo lleve a otro espacio y en donde se pueda vincular a la persona con la comisión de un hecho o un acto. Eso tiene que ver con una sanción de carácter penal. Por ejemplo, si una persona que se encuentra en el una persona que se encuentra en un cargo comete un acto como violencia de género, una sanción que emita un juez como disculpa pública, esa sí acompaña al sujeto, al individuo. Pero en el caso de violaciones a derechos humanos estamos hablando de la responsabilidad del Estado. Lo importante es que se debe resaltar el derecho que tiene también la persona víctima de aceptar o no la disculpa. La disculpa es una disculpa del Estado. El Estado asume su responsabilidad, el Estado reconoce que a través de un acto de autoridad ha cometido esta cuestión. La disculpa se puede ofrecer por acciones o incluso por omisiones de la autoridad, lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, y lo que se busca es justicia para la víctima de una violación a derechos humanos, pero sobre todo que ésta pueda resarcir en parte su dignidad. Entonces, insisto, hablamos de una disculpa pública relacionada con violaciones a derechos humanos, esta se da por la autoridad y no por la persona. Pero la figura de disculpa pública también se puede aplicar en otros casos como una sanción a un infractor de normas jurídicas, y esa puede ser también atribuible al sujeto o persona. Aquí estamos hablando de derechos humanos y entonces estamos hablando de que es responsabilidad del Estado y es la autoridad y no la persona, sujeto o individuo. La presentación de una disculpa pública por parte de la autoridad refuerza el mensaje de que las violaciones a derechos humanos constituyen algo no deseable, algo contrario a los intereses de la sociedad, y por lo tanto se trata de un compromiso que las autoridades aceptan, sobre todo evitando la repetición de actos violatorios a derechos humanos. Es decir, además de dar una disculpa, se tienen que dar garantías de no repetición. La parte central de la disculpa pública es el derecho de las víctimas. La autoridad no tiene que justificarse, o sea, tiene que poner en el centro de atención al derecho de la víctima, cuál es la consideración que tiene la víctima sobre los derechos que han sido violados. Y estamos hablando de disculpa pública porque pues, puede haber una disculpa privada también en algún momento dado, pero siempre debe ponerse en el centro a la víctima y considerarse el interés afectado por la víctima, su percepción, e incluso yo creo que la disculpa tiene un componente mucho más de carácter emocional para resarcir la dignidad humana que simplemente formal. Entonces, esa disculpa, en mi opinión, tiene que venir incluso de una manera empática entre el funcionario que la ofrece y la persona, en su caso la víctima, entendiendo su posición y su punto de vista y no simplemente como una formalidad. Creo que con estos elementos espero haber aportado algo útil en este proceso de análisis que están haciendo. Sí, justo se aclararon estas dudas de por qué lo hacía el alcalde interino y no el agresor, o quien físicamente hizo la agresión. Pero el tema de que no es aceptada la disculpa pública, esta facultad que tiene la víctima de no aceptar la disculpa pública, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Bueno, la disculpa en un caso de violación a derechos humanos, la disculpa pública es una de las herramientas, no es la única. Es decir, probablemente en una recomendación se pueda decir, se recomienda el resarcimiento de los derechos en tales y tales vías, medidas de garantías de no repetición, el contenido de una recomendación puede ser muy amplio y la disculpa pública es un elemento adicional. Si la disculpa no es aceptada por la víctima, es posible buscar o tratar de buscar otras alternativas que puedan resultar satisfactorias para la víctima
en cuanto a resarcir su dignidad afectada. Si no se logra encontrar una en particular, una en específica, pues con un contexto general de los elementos de una recomendación, el hecho de que la autoridad acepte la recomendación y dé pasos para su cumplimiento, podría ya ayudar también en esta parte de la reparación del daño o la restitución de los derechos humanos que han sido transgredidos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Quiero saber si Antonieta, Ana Luz, Arnoldo, ¿tiene alguna consulta para el doctor? ¿Alguna pregunta, duda que quisiera que fuera respondida? Ana Luz, adelante. Sí, mi pregunta es, en el caso de que nosotras no aceptamos esta disculpa pública, por el hecho de que pues fue como un regreso mañoso también el que hubo, de que ofrece la disculpa a alguien que no es el que tiene la investidura, que ahora que comprendemos desde antes de que no la ofrecieran, y vuelve esta persona y nosotros no aceptamos la disculpa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya después de que nos dice que hay otros mecanismos y hay otras vías para seguir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer literalmente nosotras? Esta disculpa fue emanada de una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ¿cierto? Es correcto. La recomendación debe tener otros elementos, además de la disculpa pública. No creo que la única, digamos, consecuencia de esta recomendación sea la disculpa, debe haber otros elementos. La autoridad... También un procedimiento administrativo, el inicio de un procedimiento administrativo. Así es. La autoridad tiene que darle seguimiento. Ustedes tienen, por supuesto, todo el derecho de estar al pendiente del procedimiento administrativo hasta su total conclusión. Y el no aceptar la disculpa pública, en realidad, pues, insisto, primero, si la manera en que se formuló la disculpa no es satisfactoria para la víctima, el no haberla aceptado puede dar lugar a que la autoridad la vuelva a formular en una manera que resulte satisfactoria. Ustedes tendrían que explicar cuáles son los elementos que no les resultaron satisfactorios de la disculpa pública, hacerlo saber a la autoridad que la ordenó, en este caso a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, y solicitar que se formule en otros términos. Es posible, es válido, porque lo que se busca aquí, insisto yo, es que poner atención a la expectativa de la víctima de violaciones a derechos humanos. Entonces, la disculpa tiene que ser dada satisfacción. Y si no es así, pues ustedes podrían válidamente pedir que la disculpa se formule en otros términos, en otras condiciones, o señalar cuáles son las razones por las que no se aceptó la disculpa. Si no se hace eso, pues probablemente se quede ya en el tema de yo ya ofrecí la disculpa o la autoridad ya ofreció la disculpa y no la aceptaron y ya no pasa nada, pero no debe ser así. Yo lo que les quiero decir es que la figura de la disculpa pública, pues, se está utilizando en tiempos recientes, pero no hay una gran tradición, no es una cosa que ya haya muchas respuestas, sino que realmente se van construyendo respuestas sobre la marcha y sobre las necesidades concretas, y se va teorizando, conceptualizando, pero también se va poniendo en práctica, y qué bueno que ustedes son de alguna manera pioneras en el ejercicio de un derecho como este, y bueno, la pregunta que hacen es muy relevante. ¿Qué pasa si no aceptamos la disculpa pública? Esto que están haciendo ustedes, espero que les sirva a muchas personas en condiciones similares cuando se enfrenten también a una situación de una disculpa que no es formulada a entera satisfacción de la víctima. Hay cosas que hacer, no se puede quedar así, hay cosas que hacer, y bueno, para el caso de ustedes yo recomiendo hacerlo saber a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado cuáles son los aspectos de la disculpa que no fueron satisfactorios para que pueda ordenar una nueva emisión de una nueva disculpa. Muchas gracias, doctor. Y justo con esto seguimos con Antonieta Herrera, que es nuestra segunda invitada, la que se las quiero presentar. Antonieta es originaria de San Miguel de Allende y desde los 17 años comenzó el gusto por la locución. Estudió la licenciatura en comunicación en la ciudad de León. Antonieta, surge la página @Antonieta Informa como una necesidad de darle la voz a la población y es miembro de la Red Nacional de Mujeres Periodistas. Antonieta, gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿qué sigue para ti después de no haber aceptado esta disculpa pública? Y también queremos que nos platiques del mecanismo de protección a periodistas.
Entonces, adelante, bienvenida. Gracias, Tony. Gracias, Nuria, y saludos a todos mis compañeros. Qué gusto estar en un espacio como este, donde se abre una opinión para el ciudadano y que conozca otras fuentes informativas, otras opiniones. Y muchísimas gracias a Yo Soy San Miguel. Y pues bueno, justamente quiero arrancar con el tema que mencionaba ahorita Armando y Ana Luz, que mencionaban eh, todo este proceso de la disculpa pública. Nosotras no lo aceptamos y tenemos los puntos exactos por qué no lo aceptamos específicamente, ya que no se cumplieron los puntos específicos que se solicita dentro de la disculpa pública, de hacerlo masivo, extensivo, hacer una invitación formal a los medios, que fuera público con invitación abierta. Eso nunca existió, es una de las razones por las cuales no lo aceptamos. Y también nos quedó claro en todo momento que quien ofrecía la disculpa era el gobierno municipal como tal. Sin embargo, creo que fue muy mañoso o fue una jugada muy mala, que ese mismo día el agresor, en este caso Luis Alberto Villarreal, volvía ese mismo día en sesión de ayuntamiento cuando en un tuit de manera pública había señalado que él no aceptaba la disculpa pública, pese a que no era nadie dentro de este marco jurídico que estaba de licencia, ¿no? Entonces, se da esta disculpa por parte del gobierno municipal y enseguida vuelve la figura física del alcalde Luis Alberto Villarreal. Entonces, pues bueno, parto desde ahí. Hay varias cosas que nosotros solicitamos y no se resarció ese momento, ese llenar para que estuviéramos satisfechos con la disculpa pública, y pues esa fue la decisión que tomamos de manera individual, pero también pues consensuada, la compañera Ana Luz y yo. Y pues bueno, ¿qué podríamos decir sobre el tema de qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí? Lo que he seguido haciendo y he venido haciendo siempre, seguirle dando voz a la ciudadanía, que es lo que me llevó a esta situación, y seguir avanzando, y yo espero que las condiciones mejoren. Por ahí cito un texto de PopLab que mencionaba que yo estoy desde la precariedad haciendo periodismo, y efectivamente así es. No me quedó de otra más que abrir un espacio en redes sociales y darle para adelante por la misma ciudadanía que buscaba un espacio como tal en el municipio de San Miguel de Allende, y que no me soltó. En el tema del mecanismo, yo soy una de las beneficiarias del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En el estado también está esta figura donde es como el vínculo también de la federación. Sin embargo, a raíz de un operativo erróneo que se emitió por parte de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado con Samarripa, con el procurador del Estado, se brinca mi caso a la federación y lo toma de lleno el mecanismo federal de protección a periodistas con sede en Ciudad de México. Estoy yo dada de alta ahí a raíz de que cuando sucedió toda esta situación hace ya 2 años, el 26 de junio, si no mal me equivoco, del 2019, inmediatamente el mecanismo estatal nos buscó a la compañera Ana Luz y a mí, y empezaron todos estos procesos de acompañamiento, ya que en mi caso, yo sí puse una denuncia penal y también acudí a ratificar mi denuncia a derechos humanos contra el ciudadano Luis Alberto Villarreal, y con las autoridades, en este caso policías y
y la autoridad que hizo la agresión, en mi caso. Entonces, desde ese momento tuvimos este acompañamiento, fuimos avanzando, y a raíz de varias situaciones que hubo, de hostigamiento, de coartar la libertad de expresión, de un segundo accidente que tuve, se toma la decisión desde el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y dicen, como que si corres peligro. Entonces, se me destinan medidas de protección. Una de ellas, no puedo mencionártelas todas, por el tema pues, son medidas de protección, pero una de ellas, que fue lo que provocó este operativo erróneo en una ocasión a mi domicilio, es el acompañamiento de Guardia Nacional. Y se destinó Guardia Nacional por estos pasos de elefante que da el gobierno federal con fuerzas de seguridad pública del estado que hicieron un operativo erróneo a mi domicilio. Entonces, pues tengo medidas que han cambiado mi vida considerablemente. No es agradable, no es nada agradable. A lo mejor y tenemos este romanticismo en la mente de las películas de los movimientos policíacos y tal, pero no es así. No es así, la verdad. No es agradable. Yo continúo en el mecanismo, dada de alta desde ya hace 2 años. Sigue avanzando esto y tampoco puedo mencionar si hay una finalización de las medidas de seguridad. Sin embargo, yo hoy por hoy estoy todavía a la expectativa, porque pese a que se dio una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos, yo también tengo una situación de una denuncia penal con la Fiscalía General del Estado que no ha avanzado y que se ha detenido por 2 años. Entonces, realmente la seguridad como tal, para mí, pues creo que queda implícito, ¿no? Esto sigue avanzando y es lo que te puedo decir, Nuria. Gracias, Tony. Hay aquí algo que mencionaste, los 2 años, ¿no? Tuvieron que pasar 2 años para que existiera esta recomendación. Platícanos el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en este proceso. Fíjate que en este proceso, Nuria, el tema de Procuraduría de Derechos Humanos, hay un antes y un después, y una ahora, porque todavía siguen, justamente el día de hoy, recibimos la notificación de que arrancaron se me fue el nombre, ayúdame, Ana Luz, por favor. Se llama el proceso administrativo, la investigación administrativa, el proceso administrativo contra... El proceso administrativo contra el presidente municipal ya regresado y en aquel momento el IDO, Luis Alberto Villarreal, y también el proceso administrativo contra los elementos de seguridad que en todo momento nos retiraban del evento que nosotros acudíamos a atender una manifestación pacífica de policías. Entonces, hoy nos notifican eso, pero con fecha del 10 de septiembre. Entonces, empiezo a contarte el tema de Procuraduría de Derechos Humanos. En el tema municipal, cuando se desata toda esta onda mediática de lo que sucedió, porque el personaje de Luis Alberto Villarreal es conocido a nivel nacional, porque se volvió a decir de manera en medios nacionales que una vez más, como lo mencionan, lo cito como lo han mencionado en medios de comunicación, otra vez el famoso por los moches ahora agredía a reporteras. Y esto se hace un boom y nos busca Derechos Humanos para ratificar la denuncia. También sale que pues una reportera le pone una denuncia penal y esto se hace una locura total y acudimos, la compañera Ana Luz y yo,
ponemos nuestra denuncia y estuvimos vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta en Procuraduría de Derechos Humanos del municipio de San Miguel de Allende porque nos pedían pruebas de todo. A nosotras nos pedían las pruebas de todo. Videos, si de verdad íbamos logueadas con nuestros carnet de prensa, etcétera, etcétera. Y por parte de la autoridad, pues no había nada. No había videos, no había nada que se le solicitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, de repente un día ya no supimos nada. Yo trataba de preguntar a la titular que se encuentra en el municipio de San Miguel de Allende y pues nada, no se supo nada. Llega el tiempo electoral y nos damos cuenta que el que es agresor, Luis Alberto Villarreal, se va a postular para la candidatura a la alcaldía, cuando había un montón de restricciones y situaciones por el tema de que un agresor no debería de ser candidato. Entonces, otra vez vamos a tocar la puerta de derechos humanos, pero ahora del Estado, en compañía de Verónica Cruz, Verónica Espinosa, miembro del colectivo en Guanajuato, de colectivos en Guanajuato, y resulta que ya estaba el nuevo procurador de justicia, el señor Vicente Esqueda, y nos dice que nuestro papel o nuestro escrito estaba guardado en un cajón, ahí archivado y que ya nadie lo había pelado. Entonces, pues se promete ponerse a trabajar y ese ponerse a trabajar pasan meses, pasan las candidaturas, pasa todo lo que creo que ya la ciudadanía sabe, pierde las elecciones Luis Alberto Villarreal y sale la recomendación. En salir la recomendación, pues se destina a la autoridad competente, que sería el presidente interino Gonzalo González. Sin embargo, previo a eso, bueno, lo que ya mencioné, Luis Alberto Villarreal dice que no lo acepta y de una manera nada decorosa, y luego resulta que regresa ese día. Todo eso durante nuestro viaje por derechos humanos, en mi caso muy particular, híjoles, fue una revictimización tras otra de situaciones. ¿Por qué? Yo necesitaba mi expediente, yo pedía mi expediente en todo este tiempo y nunca se me dio, nunca se me ayudó a obtenerlo. Yo pedí que se me dijera cómo iban los avances, qué era lo que estaba pasando, tampoco. Luego yo quería saber cuándo iba a salir la recomendación, tampoco, nada de eso pasaba. Como si fuera la escuela, tuve que ir hasta el Estado a decirle al señor Esqueda que viniera a regañar a su gente del municipio de San Miguel de Allende, y era tan desgastante. ¿Cómo es posible que las personas de derechos humanos también violenten tus derechos humanos? Entonces, ¿qué puedo decir? Que el señor Vicente Esqueda, el procurador de derechos humanos del Estado, esté echándole ganas, pues sí, está echándole ganas, pero esto no se trata de echarle ganas, se trata de hacer tu trabajo, hacer tu chamba, y sobre todo decirle a tu gente de los municipios, oye, somos derechos humanos, debemos de tener otra actitud, ¿no? Justamente hoy, lo platicaba con el grupo de apoyo que hemos formado entre la compañera Ana Luz y yo, decía, ¿cómo es posible que vienen a entregarte el documento, tú preguntas, oye, disculpa, ¿esto qué es? Yo no sé, es que yo soy nueva. Y dices, sensibilidad no la hay, acompañamiento no lo hay. Es lo que puedo decir, mi experiencia de Procuraduría de Derechos Humanos. Gracias, Tony. Muchas gracias.
¿Y qué tal Ana Luz? Les presento a Ana Luz Solís. Ella cursó periodismo urbano en la Universidad de Celaya. Tiene 28 años como periodista. Trabajó en el periódico AM, León, Celaya, Guanajuato, y colaboradora de Reforma, de Excelsior, de equipo fundador del periódico Milenio León y creadora de contenidos para agencias de publicidad en la Ciudad de México. Ana Luz, tenemos esta cuestión. Yo me acuerdo ese día de la disculpa pública, que me llamó mucho la atención que no había medios de San Miguel que estuvieran cubriendo, ¿no?, esto tan importante para un periodista, que es el defender el derecho a informar libremente. Y hay una pequeña tabla que le quiero pedir a producción que proyecte para que tengamos una idea de los medios que tenemos en San Miguel de Allende y qué sucede cuando hay medios que guardan silencio. Tenemos los medios locales en la atención San Miguel, que por ahí vimos una entrevista digital con su periodista Jesús Aguado, no en la versión impresa, pero sí la vi en un en vivo. Las noticias con Pavel Cervantes, también es otro medio local. Él no hubo no cubrió la nota y no se pronunció al respecto. La XESQ Radio tampoco hubo un pronunciamiento. Canal 4 TV tampoco. Imagen Bajío tampoco. 28 minutos con Daniela Castro, no ha existido apoyo tampoco. Las noticias de Juan Alarcón, no. Y News San Miguel y Antonieta, pues son los medios de Antonieta y de Ana Luz, que evidentemente son en donde la gente puede acudir para ver las notas. Y existe la siguiente, los portales de denuncia ciudadana, San Miguel Noticias. Ellos entiendo que en ocasiones sí apoyaron, ¿no? Estoy en esto, apoya totalmente. Noticias AVLB no, sí apoya y difunde. San Miguel Sin Censura no ha dado apoyo ni difusión. Latido San Miguel no ha dado apoyo ni difusión. Y San Miguel de Allende Noticias con Valor algunas veces apoya. Y hay medios estatales con presencia en San Miguel de Allende. El Correo, con su reportero Roberto López, jamás difundió la nota. La AM, con su corresponsal Pavel, tampoco difundió la nota. El Sol del Bajío, con Juan Alarcón, tampoco hubo apoyo a la nota. Y Imagen Radio, con Pepe Báez, tampoco difundió la nota. Apoyaron con la nota en difusión estatal Pop Lab, Zona Franca, Reforma, Jornada, Milenio y El Universal. Y llego a esto, Ana Luz. ¿Por qué llego a esto? Cuando anunciamos el foro, resulta que pues nos damos cuenta que News San Miguel es un medio que es amado y es odiado al mismo tiempo. Fue una cuestión así completamente polarizada, nos llamó mucho la atención. La gente es importante decir que la gente que de alguna manera había sido evidenciada en el medio está furiosa, ¿no? Porque se les ha mencionado, se ha hablado de ellos. Y pues queremos saber tu opinión al respecto. Este tema de romper el cerco informativo, estábamos acostumbrados en San Miguel a que solamente escuchábamos notas que hablaban bien de, ¿no?, o que no daban ese paso siguiente a cuestionarnos cuánto se había gastado en determinada situación o quién tenía un permiso, una concesión. Entonces hay mucha gente enojada, así como hay mucha gente agradecida con este paso que se ha dado con News San Miguel. Ana Luz, gracias por acompañarnos y cuéntanos. No, gracias a todos, saludos a todos, ya nos saludamos atrás de cámaras, pero los vuelvo a saludar y pues vamos a lo nuestro. Bueno, News llegó hace 8 años aquí. Yo llegué a esta ciudad cuando ya nos conocíamos. Arnoldo sabe desde cuándo andamos en la calle y empezando a trabajar desde abajo. Y pues aprendimos de Raúl Olmos, aprendimos de Pedro Pablo Tejada, de Arcelia Becerra, que también está en León. Y la verdad es que ellos tienen un camino grande y recorrido y les aprendí bien. Eso es lo bueno. Y en temas pues aprendimos en el tema de investigar, de saber qué era lo que necesitaba la gente, aunque al llegar a San Miguel de Allende era como un tema muy complicado, porque es un público difícil, debo yo
decirlo, es como los cantantes cuando yo te aplaudo, es un público difícil, es difícil de conquistar, pero es muy noble a la vez. Entonces teníamos que encontrar ese meollo de lo que le interesaba a la gente. Arnoldo entiende perfecto cuál es este tema, Tony también. Tony ya desde aquí, ella ya lo conoce de toda la vida, pero yo no, yo llegué aquí hace 8 años, ¿no? Y me di cuenta de que la gente tenía una gran necesidad de estar informada de cosas que tal vez hacía un periódico. Tony también me puede ayudar en ese tema que se llamaba, o ustedes, un periodiquito pequeño que se llamaba El Ciudadano Informa o algo así, ¿no? Es como un pequeño librito que tenían en la calle y era el que les decía de manera muy chistosa que tenían que pasar diferentes, lo que estaba pasando detrás de la política, lo que estaba pasando detrás de este pequeño pueblo al que todo el mundo quería venir, y en el que estábamos nosotros, ¿no? Entonces, este pequeño ciudadano Informa, él era muy famoso, vendía su propio periódico y trataba de hacerles entender lo que él veía, pero que no se difundía de manera muy extensa, porque no existían unas maravillosas redes sociales como dice Andrés Manuel, ¿no? Las benditas redes sociales que luego ya las maldice, pero bueno, ese es otro boleto. Entonces, estas benditas redes sociales nos ayudan a compartir esta información. Y si te fijas, y Arnoldo y Verónica Espinosa de Proceso lo hemos platicado mucho, es que todo lo que hemos presentado es con pruebas. O sea, nosotros te presentamos un documento, también te presentamos testimonios, también hablamos con la gente, vamos al barrio, vamos al sepelio, tomamos la foto, necesitas ir al que están destrozando una canchita, pues vamos a la canchita. El chiste es que llegamos hasta donde la gente nos pide, a veces no tenemos mucho en qué movernos porque somos muy pocos, pero tratamos de hacerlo lo más grande que se puede. Y efectivamente, el tema es que exhibimos una corrupción. Y si nos aman y nos odian, pues es porque seguramente salieron en alguna de las notas, o salió su primo, o salió su amigo, su compadre, o el que le daba trabajo, o ya se van a quedar sin él. Yo no tengo la culpa, yo no los puse donde están. Hay gente, por ejemplo, que se enoja porque exhibo a su mamá, ¿no? Las señoras están dentro de una nómina pública. Quienes están en una nómina pública, bienvenidos adiós a su privacidad, ¿eh? Están tomando un sueldo público, son personajes públicos, y si de ello están viviendo, ellos todo lo que hagan es exhibido y es carnita pura para nosotros. Les dijimos que en el Parque Seferino estaba construido sobre un terreno particular y no les mentimos. Les dijimos que les iban a faltar agua en jardines y en la luz y no les mentimos. Les dijimos también que las obras de pavimentación y todo eso que te decían que era para mejorar tu calle, no era para ti, era para mejorar los fraccionamientos y los negocios que Villarreal y los panistas tenían. Y no mentimos, todo resultó cierto. Nos odian porque todo resultó cierto. En alguno contrario a lo que tenía Tony, en el tema de la disculpa que le dieron a ella, yo decidí no meter una denuncia penal. Pero luego lo que sí hice fue meter otra denuncia por otro caso diferente, que fue, ¿se acuerdan? De un homicidio que hubo en la esquina de Hidalgo e Insurgentes, en donde habían matado una señora y un joven y que había quedado en las hamburguesas. Ok, de ese hecho, imagínate si yo no me hubiera metido, jamás nos hubiéramos dado cuenta que la señora que estaba muerta ese día era una señora que venía de bailar porque estaba festejando el 14 de febrero. A nosotros nos dijeron de comunicación social, los que estaban en comunicación social,
que era la mamá del hombre que habían matado y que estaba acompañando al hombre. Y todo el mundo se quedó con esa versión, hasta que yo empiezo a ver y digo, ¿qué es lo que pasó? Realmente fue una bala perdida que hizo morir a una persona. Y fue porque, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues me metí. No me quedé con la primera impresión. No me quedé con ese, te lo digo y ya con eso me consuelo. A mí por eso a veces mis fuentes me dicen, ay, me caes bien gorda, porque te digo que te estoy diciendo las cosas, pero tú te esperas hasta que las corroboras por otro lado. Le dije, porque eso tenemos que hacer los reporteros, eso tenemos que hacer los periodistas. De eso se trata. Y si me odian, de verdad, no es nada. Se los dije en alguna ocasión con un foro donde estuvimos Tony y yo. Esto no es personal. Si no estuvieran en la nómina y se dedicaran a vender rompope allá con las monjitas, nadie los molestaba, más que por cuántos huevos le van a meter al rompope. Y acá no. Acá lo que necesitan es una vida pública. Esto es público, su actuar es público. Si van y solamente trabajan para revivir y mantener a la paloma ahí en el Palacio Municipal, no es mi culpa. Te estoy pagando un sueldo. De mi dinero, de tu dinero. Yo no soy de aquí, pero aquí pago impuestos, aquí pago agua, aquí pago luz, aquí pago la gasolina, aquí recorro yo las calles, aquí consumo yo en la tienda. Muy bien, bien, Ana Pago Luz. impuestos, como todos. Exactamente. Justo, Ana Luz, ¿estás ahí? No te veo. No está, Ana Luz se fue. Y en lo que regresa, creo que es bien importante decir esto, que así como aquellas voces que hablaban contra Ana Luz, estaban esas voces que decían, yo necesito poder tener a un comunicador, a un periodista que venga a mi casa, a mi colonia, si no hay agua en mi colonia, que venga a cubrir que mataron a mi hijo, a mi esposa. Esta voz de hablar por la gente, esta voz social, este trabajo social algo que defiende, en este caso, a New San Miguel. Y también otra cosa que sucedió cuando anunciamos el foro es que había gente que decía, es que ellas lo único que quieren es victimizarse. Yo estuve en la disculpa pública y para mí hubo un mensaje bien importante que es el tema del derecho que ellas dos defienden todo el tiempo, que es el derecho que tenemos nosotros los ciudadanos a informarnos libremente. Y ese fue el mensaje que yo recibí de esa disculpa, de esas palabras que ustedes dirigieron después de que se les ofreció la disculpa pública. Y que para mí creo que es importantísimo dejar claro que ese es el mensaje. No se trata de victimizar ni ser la víctima de nada, sino el defender este derecho que tenemos a informarnos. Ana Luz, hay una pregunta. Te fuiste por un segundo y te la voy a hacer, porque tengo la confianza de hacerla, que te la he hecho. Dicen, la pregunta concreta es, ¿seguirá New San Miguel con la entrada de este nuevo gobierno priista, con esa postura crítica ante este nuevo alcalde? Cuéntanos, Ana Luz. Lo que pasa es que Ana Luz Solís y News son Ana Luz Solís y News, con el que viene, con el que se fue y con el que vendrá. Nosotros somos críticos porque en cuanto veamos los temas de corrupción, para nosotros son noticia. Seguramente pensarán que porque estuvimos muy atentos del tema de Villarreal, muy atentos de todo lo que pasó en este gobierno, pues yo no tenía otro gobierno. Si me hubieran puesto un priista y era el priista, pues era el priista, ¿sí? O sea, el chiste es que estuviera trabajando y haciendo las cosas bien. Todos vimos cuáles eran las situaciones, se los pasé con documentos, se los pasé con testimonios, se los pasé con palabras, se los pasé con fotos, se los pasé con videos. No fui yo, fue la misma gente. Tenemos mucha gente, ya hay muchos ojos, no soy yo solamente. A mí me decían, es que seguramente el arcángel, tú eres una espía y andas en la presidencia y eres tú la que hace el arcángel. El arcángel es quien está tan cerca de los servidores públicos que ni cuenta se han dado. Están tan cerca, tan adentro, que les incomoda.
y no voy a ser yo la que vaya a venir a decirles las cosas. El arcángel no se va a mover de ahí, te lo puedo asegurar. El arcángel va a ir ahí adentro. Y esto, eso lo van a ver. Gracias, Aneluz. Quiero darle la bienvenida y agradezco la presencia de Arnoldo Cuellar. Arnoldo Cuellar es un periodista, editor de medios impresos y electrónicos en el estado de Guanajuato. Actualmente participa como integrante del colectivo Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Anteriormente fue editor del portal nativo digital Zona Franca y antes de eso dirigió los medios impresos Correo de Guanajuato y el Nacional de Guanajuato. Colabora semanalmente con el portal Sin embargo MX de la Ciudad de México. Arnoldo, quienes conocemos tu trabajo y que actualmente leemos lo que publicas en el portal, bueno, sabemos lo que escribes es un referente muy importante de lo que sucede en el estado de Guanajuato. Y ahí por aquí queremos proyectar tus páginas, porque es importante que la gente te conozca, te lea, ¿no? Entienda cómo investigas, cómo analizas, cómo interpretas y cómo divulgas la información. Le pido a producción que por ahí me proyecte las páginas de Arnoldo. Y Arnoldo, pues tú eres definitivamente un defensor del derecho a informarnos libremente. ¿Cómo está el panorama de los derechos humanos en el estado de Guanajuato, Arnoldo? Mientras vamos viendo tu página, nos vas platicando. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar además en la compañía de dos valientes periodistas que dicen que pueblo chico, infierno grande, y hacer periodismo en lugares pequeños y hacerlo de forma crítica es casi suicida, como ya estamos escuchando de las experiencias de Tony y de Ana Luz. También agradecerle y saludar al licenciado Armando Hernández, que está aquí, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a Yo Soy San Miguel. Bueno, no, todo esto que ya escuchamos no es casual ni es un accidente, o sea, es sistémico. En Guanajuato hay bueno, quizás podríamos reducirlo a un solo asunto, ¿no? Ha habido una involución democrática en los últimos años. O sea, cualquier partido político que dure 30 años en el poder o 70, como el PRI, pues construye sus equilibrios políticos en base a eliminar la crítica, eliminar la oposición, cooptar a quien no se deje, reprimir, cooptar a quien se deje y reprimir a quien no se deje. Y el PAN aprendió eso muy bien, ¿no? Y nos condena a repetir escenarios que ya conocíamos, pero quizás con más ferocidad en este caso. Pues Guanajuato es un territorio muy hostil para practicar un periodismo libre e independiente, y por eso la labor de mis compañeras es heroica, ¿no? Y lo hemos visto cómo han ido cayendo los medios de comunicación que mantienen posiciones críticas por varias causas. Unas podrían ser hasta entendibles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la crisis económica, de la crisis de lectores, de la crisis de audiencias, que hace que, por ejemplo, el mercado de la publicidad haya prácticamente desaparecido de los medios y se haya trasladado a Internet, donde es más barato y más efectivo anunciarse, más dirigido, etcétera. Y los medios están fallando en encontrar nuevas formas de mantener su negocio y de mantener adelante lo que era el espíritu original, que era este asunto de construir opinión pública. Y entonces están abandonando eso para pues atarse al tema de cómo mantener sus ventas, y ya el único cliente importante que queda es el gobierno. El gobierno y todo lo que significa entidades públicas, autónomas, poderes, etcétera. Y además con este control que ejerce el Partido Acción Nacional en Guanajuato, pues todo cooptado. Y esto viene a colación porque es muy importante mencionar, y a lo mejor el licenciado Hernández Cruz no sabe, que el nuevo Procurador de los Derechos Humanos es un destacado militante del Partido Acción Nacional, que es la primera ocasión en Guanajuato en casi 30 años que alguien con abierta militancia partidista y que ocupó cargos de dirección en un partido político está al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creíamos que nos quejábamos mucho de los anteriores procuradores de derechos humanos. Hay un amigo mío, Manuel Vidaurri, que incluso hasta me dejó de hablar un rato porque yo le decía, es que nada más te dedicas a actividades académicas y no a meterte duro a los temas donde hay violaciones de derechos humanos.
hay toda esta vertiente donde se cree que publicar un libro, traer a un tipo que dé una conferencia, educar, difundir, editar folletos, esa es defensa de los derechos humanos. Es una labor complementaria y tienen un gran presupuesto para eso, pero la labor de derechos humanos son los casos donde existe una violación de derechos humanos, hacer el trabajo jurídico para la reparación del daño y para la no repetición. Decía el licenciado que una serie de cuestiones formales de las normas, de lo que debe ser la disculpa pública. Yo entiendo, en el espíritu de la filosofía del derecho, que las normas vacías de contenido se convierten como cuando vas a misa y recitas el catecismo, ¿no? Pero saliendo te vas de parranda, o sea, formulismos vacíos. Y es en lo que estamos cayendo, y eso fue la disculpa pública que les dieron a Ana Luz y Antonieta. O sea, bueno, denle paso, no quería el alcalde, lo regañaron, le dijeron que le iban a llamar al Congreso. Ojo, esta disculpa se decidió y esta recomendación se decidió hasta que Luis Alberto perdió las elecciones. Entonces también hubo un cálculo político del Procurador de los Derechos Humanos, panista al fin y al cabo, de no molestarlo mientras era candidato, de no causarle un desdoro o un daño y esperarse hasta que pasara la elección. Y ya derrotado, pues con más razón, ¿no? Pues ya a quien le interesaba. Y aún así la rechazó y aún así no la cumplió, siendo que la ofensa había sido personal, no había sido de la institución pública, había sido del individuo alcalde, que era el que había cometido la violación a los derechos humanos. Entonces, estamos cercados por todas partes, ¿no? Medios secos de posibilidades de autofinanciamiento, haciendo periodismo desde la precariedad, como decía Tony, dependes del dinero público. Y son múltiples las historias de compañeros bien intencionados que han salido de los medios de comunicación donde obedecían líneas editoriales de empresarios que tenían muchos negocios además del periódico o de la televisora para poner sus portales de internet y que no pueden sostenerse y que es muy fácil caer en que, bueno, pues ya me dio publicidad y además son estos mecanismos sutiles donde te voy a dar publicidad, pero bueno, pues de vez en cuando te voy a pedir que me hagas una entrevista, que retuitees los tweets del gobernador, los del diputado, y oye, pues esa nota no, bájamela porque está muy agresiva, y como si yo me anuncio contigo, ¿por qué me vas a criticar, no? Y entran todas esas dinámicas, y al final pues logran su objetivo, porque son muy persistentes, porque el gobierno se gasta 1 millón de pesos diarios en compra de publicidad, y tiene un aparato de 100 personas en las direcciones de comunicación social operando todo el tiempo. Y no se puede contra eso. Alguien que apenas tiene un medio de comunicación o periódicos ya con de redacciones muy debilitadas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues malo para la opinión pública. Prensa controlada, publicaciones de boletines. Decía Ana Luz, yo siempre pregunto y hago más. ¿A poco a ustedes no les da curiosidad saber cómo fue el tema de la bomba de Salamanca? ¿No les inquieta saber que 2 personas sin conocimientos, una señora que vendía elotes y su marido, terminaron haciendo una bomba para cobrarle 1.200.000 pesos que se ve que no tenían, porque si los hubieran tenido, ¿para qué van y se los gastan en ese restaurante? Mejor hubieran comprado más elotes o puesto 100 puestos afuera de los Oxxos de todo Salamanca. Y luego lo matan al tipo que les debía dinero. Y esa es la explicación que dio Carlos Amarripa. Y cuando yo leo a Pablo César Carrillo, amigo de Ana Luz Solís, de hace tiempo, escribiendo un artículo diciendo el fiscal es el hombre más extraordinario porque resolvió el caso en 72 horas y los asesinos cometieron fallas fundamentales y dejaron huellas por todos lados. Y qué afortunados somos de tener a Carlos Amarripa como fiscal. Se me cae la cara de vergüenza de que ese sea el gremio periodístico de Guanajuato, ¿no? Es más, no solo publicaron nada más el boletín, ya eso hubiera sido decente, sino que se van y hacen toda una loa con esos elementos para construir una credibilidad que ya nadie atiende, porque yo creo que nadie en su sano juicio va a leer eso para convencerse mínimamente que eso fue lo que pasó. Y además, con el tema de fondo, como no nos están diciendo la verdad, hay un señor que está totalmente impune, que es el que ordenó ese homicidio y que no le va a pasar nada. Y que va a poder seguir ordenándolo usando a otras vendedoras de lotes y a otros individuos como este, que son carne de cañón para que cometan esos crímenes. Y ahí está la clave de por qué Guanajuato es cada día más violento y más inseguro. Y si esa no es la gran historia periodística de nuestra época, yo no veo ninguna otra. Y si nadie le está contando salvo unos cuantos, pues eso quiere decir que tenemos una seria crisis en el periodismo de Guanajuato, ¿no? Y ya deberían estárselo replanteando los dueños de medios de comunicación, porque no van a prosperar mucho. El gobierno no va a poder sostenerlos. Y
con esas noticias que publican, sus audiencias seguirán cayendo y van a terminar, bueno, pues como acaba de terminar el director del Sol de Irapuato y del Bajío, ¿no? Y de León, que hace un tiraje de 600 ejemplares en León y prácticamente todos se regalan, pero el gobierno le compra publicidad porque publica estos boletines, o publicaba, ¿no? Pero las empresas, si no están entendiendo este cambio de modelo, que ha puesto mucho en crisis el actual presidente de la República, con el uso de las redes sociales, con las mañaneras, etcétera, y con la confrontación directa a la prensa, cosa de la que no vamos a hablar porque también tengo ahí mis críticas al respecto, pero no es el tema del día. Pero sí ha puesto en crisis a esos medios que no están acabando de resolver la ecuación. Vean ustedes lo que critica el PAN a nivel nacional. Critica que López Obrador esté tratando de meterle la mano al Poder Judicial para aumentar el periodo del ministro presidente, que controle su bancada el Congreso. Bueno, que la señora Rosario de Piedra Ibarra sea gente de Morena y que dirija derechos humanos. Pero en Guanajuato estamos, no igual, estamos peor. En Guanajuato, el procurador de los derechos humanos lo puso el fiscal Carlos Amarripa, para que no le dieran lata, porque era un político que estaba vetado por Diego Sinue, Vicente Esqueda. El Poder Judicial está totalmente copado por o abogados, amigos de funcionarios públicos o militantes del PAN. Y el gobernador pone al presidente del tribunal. Bueno, fue un escándalo cuando Miguel Márquez trató de poner a una abogada de Irapuato, que era la propuesta de su compadre, el Gallo Barba, el sexenio pasado. Lo publicamos en Zona Franca en su momento. Finalmente lo hizo, la puso, ¿no? ¿Y qué me dicen del Congreso de Guanajuato? ¿No? Donde, bueno, pues ya ni qué hablar, ustedes lo conocen y saben, y no hay ni una personalidad ahí que, bueno, ni siquiera que disfrace un poco ser simplemente una oficina receptora, una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, ¿no? Y aquí nadie se queja. O sea, lo que el PAN plantea a nivel nacional como serias discrepancias con las que podemos estar de acuerdo, en Guanajuato las ejerce a placer. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a los políticos esta situación? O sea, estando en el poder todos son más o menos iguales, y me refiero. Entonces los periodistas estamos ahí tratando de hacer nuestra chamba, que se vuelve más urgente por eso, porque la sociedad está a desagusto con esos políticos, porque por eso fue a votar por López Obrador en el 2018 y por eso está decepcionada hoy de López Obrador en muchos casos, porque no está cumpliendo lo que prometió, como por ejemplo combatir la corrupción. Y el PAN se mantiene por un gran control corporativo, que no es nuevo, porque lo hacía el PRI, también con los mismos mecanismos, utilizando presupuestos públicos para controlar el voto y para controlar a las organizaciones que manejan votantes, ¿no? Por eso lo que pasó en San Miguel Allende es interesante y es extraño también. Hay varias hipótesis ahí al respecto. Y yo celebro mucho que Ana Luz nos diga que vamos a tener ese tono crítico, porque además no puede hacer otra cosa. Está condenada a ello, porque es el éxito de su portal es ese, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos en esto. Y yo creo que la sociedad debe apoyar mucho a periodistas como Antonieta y Ana Luz en la medida en que le hacen falta para estar informadas y que es mejor que no dependan ya ni del gobierno ni de los poderes fácticos, ¿no? Y habría que encontrar esas formas. Muchas gracias, Arnoldo. A los periodistas en Guanajuato, ¿quién los amenaza? Los políticos, la delincuencia organizada. Tenemos por ahí el dato de 19 periodistas muertos, uno en Guanajuato, Israel Vázquez Rangel, Sí. del informativo El Salamantino. Tony tiene la mano levantada, no sé si también quiere hacer una pregunta de una vez. ¿Querías hablar, Tony? Va, adelante. Y después Arnoldo me contesta Tony. Gracias. Era antes de la pregunta. Es para Arnoldo. Arnoldo, este tema que mencionas desde que Ana Luz está condenada a seguir así, siendo crítica, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Hay una situación en el municipio que se ha dado mucho con Ana Luz y conmigo. Todo mundo está creyendo que el próximo gobierno municipal que viene tendremos esta carta abierta, así como que, ellos son los salvadores. ¿Salvadores de qué, no? Me gustaría que tú, dentro de tu experiencia, Arnoldo, le explicaras un poquito a la ciudadanía presente de San Miguel de Allende qué conlleva estos cambios
y más que nada enfocarlo estamos luchando desde el municipio, Ana Luz y yo, que la ciudadanía se dé cuenta que estamos tratando de romper este cerco informativo. Este boletín que llega ahí está, y nada más ponerlo y pegarlo, todavía no la cachan, y es cuando entran estos bots o estos troles en internet que mágicamente defienden al gobierno municipal y atacan al periodista que está haciendo su trabajo, y se va la ciudadanía creyendo que son personas reales, que es cierto que ahora que vienen los salvadores, como así los están tratando de poner ver. Híjoles, me encantaría que dieras tu opinión y que no fuéramos nosotras, Arnoldo, por favor. Bueno, pues si te entendí bien, porque ustedes fueron críticas de Luis Alberto, la gente piensa que ustedes le ayudaron probablemente a Mauricio Trejo a ganar o generar el clima y que pues ahora él las va a tratar muy bien, van a ser privilegiadas y ustedes van a su vez a ser una prensa casi oficialista. Bueno, hay que decir que periodistas como ustedes y como nosotros, que hemos estado hablando mucho de esto a lo largo del tiempo, y otros más en el estado, bueno, Verónica Espinosa, por ejemplo, hemos estado peleando porque el tema de la publicidad oficial, que es realmente el gran botín al que todo el mundo aspira, y yo quiero que mi cuate llegue a la presidencia para que me compre muchas páginas, es algo que debe ser regulado, es algo que debe manejarse con reglas. ¿Por qué el dinero? Digo, en todos lados hay tranzas y la obra pública y las compras y todo, pero hay unas reglas, por lo menos en comunicación social ni reglas hay. Y los medios no hablan de eso porque no les conviene, porque es su dinero, es el cantinero que los atiende, no van a pelearse con él, ¿no? Pero en un estado más evolucionado y democrático, la publicidad tendría que tener reglas, y esas reglas tendrían que ver con la importancia de los medios en relación a sus públicos. O sea, puede ser que un medio sea pequeño, pero está provocando lectores, está provocando opinión, está provocando debate, y eso es un valor. Puede que un medio enorme, con una rotativa enorme, circule nada o circule muy poco. Yo creo que el Sol del Bajío es mucho menos influyente en San Miguel Allende que News San Miguel o que tu página, Tony, ¿no? Pero se lleva una tajada de león de publicidad porque no, pues el alcalde no quiere estar mal con ese periódico, forma parte de una gran organización, etcétera. Pues si se midiera con ciertos criterios objetivos, ese dinero tendría que ser transparentado, el público tendría que saber en qué se gasta, tendría que poder cuestionarlo, y incluso los medios estaríamos obligados a rendir cuentas, como esa inversión, cómo se devengó, ¿no? En qué tipo de anuncios. Si a alguien le dan mucha publicidad y pone tweets, entonces le están pagando por esos tweets, y entonces ya no es su criterio, ya no es el periodista al que hay que seguir porque me da información, me ilustra, tiene un criterio que me gusta, sino es un propagandista, ¿no? Y entonces yo lo quito porque la propaganda no me interesa la información. Pero la gente debería llegar a saber eso. Pero los políticos no están dispuestos a hacerlo, y creo que tampoco estará dispuesto Mauricio Trejo. Entonces yo creo que están condenadas tarde o temprano a dejar de ser las favoritas, lamento decirles. y qué bueno, porque al final de cuentas ustedes trabajan para los ciudadanos, no para los políticos. Ojalá estos nuevos políticos que llegan, que no son tan nuevos, entiendan los tiempos y entiendan que tienen que hacer ciertas cosas distintas, no nomás para la pantallita y etcétera, y las redes sociales, y contratar al consultor que te dice vístete de tal manera, etcétera, sino que hagan cosas sustanciales, que se comuniquen mejor con sus ciudadanos, que los escuchen, que retroalimenten las decisiones públicas con un diálogo que los medios de comunicación pueden propiciar. Pero no sé si dije lo que me estabas preguntando, porque fue muy amplio tu planteamiento, o me desvié. De lo que me preguntas, Nuria, yo creo que en Guanajuato, bueno, hubo un lamentable asesinato de un periodista cubriendo notas policíacas en la madrugada en una zona de mucho riesgo por unos delincuentes. Y la sospecha en buena medida es que le habían tendido una trampa y que lo asesinaron esos delincuentes, detrás de quienes probablemente había alguien que quería o
matar a ese periodista por alguna cuestión que le había ofendido personalmente o mandar un mensaje de desestabilización en Salamanca, ¿no? No lo sabemos bien y la Fiscalía no lo ha esclarecido, la investigación ha sido muy tortuosa y nadie está satisfecho con lo que está ocurriendo ahí, como con casi ninguno de los crímenes que en Guanajuato se dicen resueltos. O sea, no puede ser que a la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón la mataron unos sicarios que ese día se les ocurrió ir a matar a alguien y no que haya estado detrás de eso una intención política. Y que al candidato más cercano a ustedes, precandidato de Juventino Rosas del PAN, lo haya matado un muchacho de 20 y tantos años, quién sabe por qué, por asaltarlo, andaba haciendo deporte y sin cartera, ¿no? Y no sabemos nada de eso, como va a pasar con esto de la bomba, ¿no? Yo creo que el mayor problema de la comunicación libre y democrática en Guanajuato no es que maten periodistas, afortunadamente, pero sí es una tragedia cómo los compran, porque además los compran muy baratos. Y eso al final del día, y no condeno esta situación, creo que es un asunto sistémico, no creo que tenga que ver con un tema moral, creo que está así diseñado el esquema de comunicación de estos gobiernos, donde por todos lados entran los tentáculos del recurso económico público, que es dinero público, eso no hay que olvidarlo, y que cooptan a los medios y no los dejan moverse. Mira, por ejemplo, todos estos medios de comunicación que no cubrieron la nota de la disculpa pública, o buena parte de ellos, seguramente tienen contratos de publicidad con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Resulta inadmisible que la Procuraduría que ordena una disculpa pública en el principio de máxima publicidad a la que está obligada, no haya pedido a esos medios cubrirlo contra su contrato de publicidad, en lugar de sacar la imagen del procurador y los cursos balines estos que dan a cada rato y los convenios balines que firman, ¿no? Todo el tiempo, que nomás son para imagen pública y no para una promoción sustantiva de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, creo que el mayor tema es ese. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias a todos. Les agradezco a cada uno de ustedes el haberse tomado el tiempo para acompañarnos. Vaya, la respuesta ha sido importante en redes sociales y la mayoría de los comentarios son de felicitaciones. Quisiera comentarles que hubo una encuesta. Si hay uno que no sea felicitación, también dinosle. También, no recibimos uno de no felicitación, tengo que ser honesta. Ya aguantamos vara, ¿verdad? Yo sé que aguantan vara. No, ya estamos curtidos. Que alguien aguanta vara son ustedes, lo sé. Muchas gracias. Les comento que hubo una encuesta en la página de Yo Soy San Miguel y la pregunta era, en su opinión, ¿qué nivel de conocimiento tienen los policías de San Miguel en materia de derechos humanos? Regresando a este tema de derechos humanos, a el tema de los policías, aquella manifestación que ocasionó que Tony y Ana Luz la cubrieran ahí, porque unos policías se manifestaban, y las respuestas fue el 2.3% bueno, 16.3% malo, 18.6% regular y 62.8% de las 200 respuestas que recibimos dice reprobados. Este seguramente será un foro próximo, el tema de la capacitación en derechos humanos a nuestra policía y queremos encender alertas y llamar la atención del gobierno que va a entrar en este octubre próximo. Les agradezco el acompañarnos, gracias a la producción, gracias a ustedes que se conectaron, y el derecho a recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para la educación, es fundamental para poder ejercer otros derechos y para participar activamente en una sociedad y poder contribuir a construir democracia. Una sociedad sin libertad de pensamiento jamás será una sociedad libre. Gracias, Yo Soy San Miguel de Allende y seguimos con foros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias y saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.